otro, humanamente, científicamente, no había manera de que esos huesos vivieran. Pero el profeta sabía algo, que no estaba ante la ciencia, que no estaba ante tal vez personas que tuvieran mucho conocimiento, no estaba ante un rey cualquiera. El profeta diría, si otra persona me dijera, yo le diría que no, pero es que yo estoy delante del que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo estoy delante del que hizo a Adán y Eva. Yo estoy delante del que da vida, del que da fuerza, del que da aliento. Y él tiene que decirle, Señor, tú lo sabes. Porque si usted dice que estos huesos se levanten, estos huesos se levantarán. Porque tu palabra tiene poder. Porque cuando uno lleva este mensaje de salvación, aún el que está muerto vive, hermanos. Porque este mensaje no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que lleva poder, es un mensaje que lleva autoridad. Bueno, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aleluya. Tengan la amabilidad, hermanos, de estar cómodos. Uno de los trabajos, hermanos, por no decirlo así, el principal del pastor es llevar la palabra de Dios. Es transmitir el mensaje que Dios tiene. Y en este sentido somos mensajeros. O el que predica es el mensajero, no de un mensaje propio, sino de un mensaje que Dios ha dado. Si nosotros miramos ese texto de la palabra del Señor, el Señor le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Y Moisés las escribió. Pero luego el trabajo de Moisés fue llevar lo que Dios le había dicho para transmitirlo a su pueblo. Este mensaje no se podía cambiar. Este mensaje no se podía alterar. Este mensaje tenía que ser exactamente como Dios quería que se diera. Y me imagino que el escribirlo en las tablas, Moisés fue cuidadoso al mirar que ese mensaje que Dios quería para su pueblo se transmitiera bien, hermanos. Tenía que llevar ese mensaje puro. Yo recuerdo en la finca de mis padres, a nosotros nos mandaban con un mensaje. Y ese mensaje era llevarle el almuerzo a los trabajadores. Y de la casa a un lote donde algunas veces se trabajaba había unos 20 minutos. Y entonces mi madre muchas veces nos enviaban con el desayuno, el almuerzo o el algo en ese tiempo. Y uno de muchacho de camino esculcaba el algo, hermanos. Y uno miraba el huevito y uno decía: uy, este no, a mí no me dieron tanto como huevo de este. Y algo sacaba uno de muchacho, hermanos. Pero un día le saqué al algo de mi papá y no me fue bien, hermanos. En otra oportunidad nos enviaron con el almuerzo.
Y mi madre nos dijo, vayan ligero, ya terminó el almuerzo un poco tarde, el horario. Dijo, vayan ligero, no se demoren, los trabajadores tienen hambre. Bueno, nosotros nos fuimos corriendo. Pero en medio del afán nos tropezamos, caímos, botamos el almuerzo. Bueno, no era sopa. Y como pudimos, cogimos el plátano, la carne, el arroz. Y hermano, esa comida llegó a fina hierbas también, porque también le echamos ahí maticas. Y ese día tampoco nos fue bien, hermanos. Ese día no nos fue bien tampoco. Desde ahí en adelante aprendimos que llevar el almuerzo o el algo era algo serio, porque había que llegar con el mensaje intacto, con la comida bien enterita. No podía llegar revolcada, no podía llegar mezclada. Teníamos que saber dónde pisábamos, dónde llevar bien el recado. Y cuando llegábamos había una recompensa, porque mi padre siempre sacaba algo de lo que él tenía y nos daba a nosotros. Y uno decía, bueno, nos fue bien. Y yo digo, si hay que llevar un mensaje con cuidado, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es tan cuidadosa, hermano, de llevar, que no podemos sacarle nada de camino, ni podemos ponerle tampoco. Esa palabra no puede llegar revolcada, hermanos. No puede llegar mezclada, debe de llegar pura. Y yo miro en esta hora que el trabajo principal del pastor es transmitir este mensaje de salvación. Moisés subía al monte, escuchaba el mensaje de Dios y luego lo transmitía fielmente. Y cuando el pueblo recibía esa palabra, el pueblo era bendecido, el pueblo era prosperado. Y muchas veces esta palabra que llevaba Moisés era de esperanza, era de fe, era de bendición. Pero otra vez subía y el Señor tenía una palabra de exhortación para el pueblo. Y Moisés la llevaba y exhortaba al pueblo. Otras veces ese mensaje era de instrucción. Otras veces ese mensaje era para darle formación al pueblo, a las familias del Señor. Pero no podía cambiarse el mensaje. Y cuando el pueblo de Dios recibía aquel mensaje y hacía conforme a lo que Dios quería, entonces el Señor bendecía a su pueblo. Porque hay una responsabilidad en el pueblo de Dios. Hay una responsabilidad del que predica, escucha, está en la presencia de Dios, va y transmite el mensaje. Pero el pueblo tiene la responsabilidad de obedecer a la palabra de Dios. Y cuando se obedece a la palabra del Señor hay bendición. Usted mira que el Señor le dice, construyan un santuario y es de esta manera, con estas medidas, son con estos materiales, es de tal manera. Y el pueblo construyó todo conforme el Señor les dijo. Y cuando construyeron, hicieron todo, la gloria del Señor estuvo sobre el tabernáculo y hubo bendición. Y hubo bendición para el pueblo. Y hubo bendición para las familias. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios y la aplica, hermano, hay bendición. Pero en este mensaje el Señor también enseña varias cosas hermosas. Y dentro de ellas era que cuando Moisés iba a entregar el mensaje, dice la palabra del Señor que Moisés no se había percatado que su rostro estaba iluminado, que su rostro alumbraba, que era resplandeciente. Y tal vez alguien le dijo, Moisés, tu rostro está resplandecido, porque el Señor le había transmitido su luz, su gloria, su autoridad, su unción, para que ese mensaje se recibiera. Pero también había algo de Moisés que él dijo, no, présteme en un velo.
Yo quiero que me coloquen un velo porque yo no quiero que la gente me comience a elogiar a mí. No quiero que la gente diga, uy, qué buen mensaje. Uy, este es el líder. Mire cómo ilumina, mire cómo es. No, Moisés sabía que él estaba iluminado no por él mismo, sino por la gloria del Señor. Y él dijo, yo no quiero que la gente me comience a admirar a mí. Yo no quiero que la gente me dé la gloria a mí, porque yo solamente estoy transmitiendo el mensaje del Señor. Y Él se coloca ese velo para que la gloria toda sea para el Señor. Y hermano, quienes servimos y quienes predicamos debemos de ser conscientes que esto no es nuestro. Nosotros solamente entregamos el mensaje que viene de arriba de los cielos. Y toda la honra y la gloria y la alabanza es para este Dios que nosotros alabamos y que nosotros glorificamos. También decirles, hermanos, este mensaje es poderoso. A la iglesia hoy se va un hombre que les ha traído esa palabra, muchas veces exhortando, muchas veces trayendo fe, muchas veces formando a las familias, al creyente, conforme el Señor le daba. Pero hoy este ministro va a otro lugar a continuar esa tarea. Y viene otro. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Tal vez cambia temporalmente el pastor, el mensajero, pero el que escribe y manda el mensaje es el mismo Dios poderoso para seguir formando la iglesia. El Señor le habló a Moisés, luego le habló a Josué, le habló luego a los profetas, pero ese mensaje provenía del mismo para formar al pueblo de Dios. Y este mensaje, hermanos, tiene poder. Cuando uno mira el libro de Ezequiel, cuando uno mira, el profeta Ezequiel, y llega en aquella escena bíblica que impacta, y el Señor lo entra allí al valle de los huesos secos, y en medio de este valle dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta y lo llevó en el espíritu. Él ahí estaba en la presencia de Dios. Y dice que lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y como para que no hubiera duda alguna, dice que lo hizo pasar cerca de ellos. Hizo que diera el recorrido. Y él miró que eran muchísimos y que estaban secos en gran manera, que no tenían vida. Y el Señor le hace una pregunta y le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Hermano, la respuesta lógica es no. ¿Cómo iban a vivir unos huesos secos? Es más, ¿cómo iban a escuchar un mensaje si ni siquiera había oídos? Si ni siquiera estaban los cuerpos juntos, ni siquiera un hueso estaba disperso del otro. Humanamente, científicamente, no había manera de que esos huesos vivieran. Pero el profeta sabía algo, que no estaba ante la ciencia, que no estaba ante tal vez personas que tuvieran mucho conocimiento, no estaba ante un rey cualquiera. El profeta diría, si otra persona me dijera, yo le diría que no, pero es que yo estoy delante del que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo estoy delante del que hizo a Adán y Eva. Yo estoy delante del que da vida, del que da fuerza, del que da aliento.
Y él tiene que decirle: Señor, tú lo sabes. Porque si usted dice que estos huesos se levanten, estos huesos se levantarán. Porque tu palabra tiene poder. Porque cuando uno lleva este mensaje de salvación, aún el que está muerto vive, hermanos. Porque este mensaje no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje que lleva poder. Es un mensaje que lleva autoridad. Y le pondré tendones, y subirá sobre vosotros carne, y cubrirá la piel sobre ustedes, y pondré mi espíritu y viviréis. Y mientras el profeta decía estas palabras como Dios las había mandado, dice la palabra de Dios que hubo un ruido. Dice la palabra de Dios que hubo un temblor, y algo comenzaron a sentir esos huesos. Porque esta palabra es viva y eficaz. Y por mucho que uno venga quebrantado y muerto, esta palabra es vida. Donde se predica este evangelio, algo sucede, hermanos. Donde se predica Cristo, algo pasa. Quiere alabarlo, hágalo con libertad en esta noche, hermanos. Aleluya. Algo sucede. Por eso hay veces usted siente que como que el predicador conoce su vida, porque era la palabra que usted necesitaba. Por eso a ratos dice: yo no le he dicho esto a nadie, pero es Dios que le da ese mensaje a usted. A ratos hay mensajes que no queremos, pero lo necesitamos. A ratos está el mensaje de consuelo, el mensaje de fuerza, el mensaje de instrucción. Pero cuando este mensaje viene de parte de Dios, algo sucede. Así sucedió en aquel valle. Comenzó a haber un temblor. Comenzó a haber un viento. Comenzó a haber una situación allí. Mientras se predicaba la palabra de Dios, un ruido. Y esa palabra hizo efecto. Y esa palabra comenzó a hacer que los tendones subieran, que la carne subiera sobre los cuerpos. Que ya fueran unos cuerpos ahí sin vida, pero ahorita ya eran. Y el Señor le dice: ven, usted va a decirles otro mensaje a ellos. Profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Oiga, hermano, yo veo aquí en esta hora que Dios ha levantado esta iglesia. Aleluya. Yo veo en esta noche que Dios ha levantado un pueblo. Nosotros no éramos nada, hermanos, éramos pecadores, éramos muertos. Pero escuchamos este mensaje que tiene poder y autoridad. Y aquí tenemos vida y estamos adorando a este Dios grande y a este Dios poderoso. Estamos exaltando a este Dios que tiene poder. Dice la palabra de Dios que aquellos cuerpos, cuando profetizó, entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo creo que los que estaban alrededor decía: esos que eran huesos ahorita es un ejército que hay que tenerle miedo, temor. Es un ejército poderoso. Se han levantado. Dios los ha levantado. Hermano, esta iglesia es obra de la palabra de Dios. Usted es obra de la palabra de Dios. Dios también nos ha levantado a nosotros y nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahorita estamos alabando y glorificando a este Dios que tiene poder y que tiene autoridad. Dios sigue dando vida a la iglesia. Dios sigue dando fuerza a la iglesia. Y sabe que lo bonito, hermano, de esta obra en esta noche, que Dios
En esta hora, a través de esta ceremonia, lo que Dios va a confirmar es que Él seguirá mandando su palabra para fortalecer a esta iglesia, para formar a esta iglesia. Dios va a seguir mandando el mensajero para que la palabra de Dios, aquí vengan personas que están necesitadas, que están afligidas, que están en problemas, que necesitan instrucción, que necesitan de la palabra de Dios. Pero esta palabra va a seguir dando fuerza. Yo les invito, hermanos, en esta hora, para que ustedes como iglesia oren por quienes le predican la palabra. Oren para que Dios los respalde. Oren para que tracen bien la palabra de verdad, para que Dios los use, para que Dios los respalde. Hermanos, pídale al Señor para que esos mensajes que usted escucha sean, ese instrumento sea usado por el Señor. Que día a día la iglesia sea instruida y sea preparada. Voy a invitarles para que estén en sus pies en esta hora. Hermanos, ¿quién quiere orar por su pastor? Para que Dios lo siga usando. ¿Quién quiere orar para que Dios siga dando vida a la iglesia? ¿Quién quiere orar para que Dios siga fortaleciéndonos? Ahí donde está, dígale: Señor, usa a los pastores. Dígale: Señor, usa a cada hombre, cada mujer que se para aquí, cada martes, cada jueves, cada sábado, cada escuela dominical, cada ayuno. Que la palabra de Dios sea glorificada, que la palabra de Dios siga llevando vida. Hermano, que Dios siga hablándonos, que Dios siga enviando su mensaje, el portador de la palabra. Que Dios use al pastor que va de aquí a otra iglesia, a otro lugar. Pero que Dios use también al pastor que hoy va a ser posesionado. Que esta palabra sea glorificada, que esta palabra sea anunciada. Oh soberano Dios, Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor Jesús, porque esta palabra nos da vida, nos da aliento y nos da fortaleza a cada uno de nosotros. Aleluya.